Apreciables hermanas y hermanos, reciban un saludo de paz en el precioso nombre de Cristo Jesús. Me siento muy bendecido de tener nuevamente la oportunidad, hermanos, de compartir con ustedes la palabra de Dios, continuar estudiando el interesantísimo libro de la carta de Pablo a los Romanos. Y en esta ocasión, queridos hermanos, el título del tema es La guerra civil interior. Y estará basado en el capítulo 7 de la carta de los Romanos, verso 14 hasta el verso 25, es decir, hasta finalizar todo el capítulo. Y dice así la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo. Y hoy de manera muy especial, queridos hermanos, quiero aprovechar para compartir un mensaje que creo de corazón es necesario para aquellos hermanos y hermanas que son nuevos creyentes en la fe. Pero lo hago con la certeza de que aquellos que conocemos el Evangelio con mucho más tiempo, también encontraremos lecciones que nos ayudarán a seguir creciendo en Cristo. De tal modo que si usted logra captar lo que hoy vamos a estudiar, hermano y hermana, estoy seguro que esto evitará muchos dolores y confusión en su vida cristiana. Algo que todos los cristianos experimentamos es el hecho de que al entregar nuestra vida a Jesús, generalmente todo marcha bien. Hay victoria, gozo, paz. Pero después de un rato empiezas a tener problemas otra vez. Los hábitos viejos vuelven y te atormentan. Muchos creyentes, al igual que lo escribió el apóstol Pablo en este pasaje bíblico que acabo de leer, muchos creyentes quieren hacer lo bueno. Sin embargo, no son capaces de dejar la vida vieja. Y entonces, hermanos, uno siente como si dentro de uno mismo hubiese dos personas. Una, deseando hacer lo bueno. Y otra, claramente, deseando hacer lo malo.
parte de mí quiere vivir para Cristo y otra parte no quiere vivir para Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, explica esto en Romanos capítulo 7. Tenemos dos naturalezas. Como cristianos, tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. La naturaleza nueva y la naturaleza antigua o vieja. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, mis hermanos. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, lo que dice la Biblia acerca de la nueva naturaleza. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ese que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Este nuevo hombre o esta nueva naturaleza te fue dada cuando aceptaste a Cristo en tu vida y te bautizaste. Y la Biblia nos dice que esta nueva naturaleza, hermano, quiere hacer lo bueno y quiere hacer lo correcto. Es una nueva naturaleza que quiere agradar a Dios y que quiere vivir para Él. Sin embargo, también dentro de nosotros hay otra naturaleza, la naturaleza vieja, la naturaleza antigua, el viejo hombre. Y en Gálatas capítulo 5, del verso 16 hasta el 18, Gálatas 5, del verso 16 y 18, la Biblia también nos habla acerca de esta naturaleza. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo habla del espíritu, habla de la carne. La carne es esta naturaleza antigua. Es la que tenías antes de ser cristiano. Y quiero decirte que no murió cuando llegaste a ser cristiano. Todavía la tienes. Esta naturaleza solo quiere pecar. No quiere ni tiene el poder de hacer lo bueno. Y además nunca cambiará, hermanos. Así que, por lo tanto, todos los cristianos enfrentamos lo que hoy vamos a llamar en esta reflexión una guerra civil en nuestro interior. Tienes dos naturalezas en tu vida. Una buena, que quiere hacer lo bueno, y otra vieja, que ahí está y que quiere volver a la vida de antes. A la luz de esto, hermanos, podemos entender un poco el texto inicial de Romanos capítulo 7, del verso 14 en adelante, como un texto un tanto desesperado, pero más que un texto desesperado, es la descripción de un cristiano que está luchando. Este pasaje, hermanos, es la autobiografía del apóstol Pablo. En ella, él nos comparte honestamente para la posteridad sus luchas y también sus sentimientos. Y es un cuadro que muestra perfectamente al cristiano que quiere vivir bajo la ley. ¿Qué significa vivir bajo la ley? Significa tratar de agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos,
lo cual, como ya hemos visto anteriormente, es imposible. Y Pablo nos comparte 5 sentimientos, hermanos. En el verso 14 de Romanos 7, Pablo lo que nos está diciendo es: tengo un problema. En el verso 14. Dice el verso 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tengo un problema. Y hermano, antes de conseguir una victoria espiritual en nuestra vida, nosotros debemos de admitir que tenemos un problema. Y el problema es que el pecado quiere dominar tu vida. Mi vieja naturaleza quiere hacer lo malo, aunque mi naturaleza buena quiere hacer lo bueno. Y entonces allí es en donde consta la guerra. En el verso 15 de Romanos 7, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es: estoy confundido. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tengo un problema y estoy confundido. Y fíjese, aún el mismo apóstol Pablo no siempre entendía lo que sucedía en su propia vida. El mayor cristiano que jamás haya vivido después de Cristo, el escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, él acepta estar confundido. No siempre entiende lo que hace. Y entonces Pablo plantea 2 preguntas. ¿Cómo puedo dejar de hacer lo malo? Y la segunda, ¿cómo puedo empezar a hacer lo bueno? Porque él dice que por mucho que lo desea, es incapaz de hacer lo correcto. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. ¿Cuántos de nosotros empezamos el día, mis hermanos, con muy buenas intenciones? Y decimos: hoy será diferente. Pero al final del día es el mismo cuento otra vez. Aquello bueno que queríamos hacer no lo hicimos, pero sí hicimos aquello malo que no queríamos hacer. Pablo también nos dice, del verso 17 hasta el 20 de Romanos capítulo 7, estoy frustrado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice que tiene las mejores intenciones, pero después de todo no las cumple. No es capaz de cambiar. ¿Te acuerdas de Pedro en el jardín de Getsemaní? Jesús vino y Pedro se había quedado dormido. Y Jesús le dijo a él y a los otros apóstoles que le acompañaban: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es exactamente lo que Pablo dice en este pasaje. Deseo hacer lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo. Estoy confundido, estoy frustrado y honestamente tengo un problema. Esto se va agudizando, hermanos, porque el apóstol Pablo, del verso 21 al verso 23, dice: estoy en una batalla y la batalla la estoy perdiendo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estoy cansado. Estoy casi vencido, dice el apóstol Pablo. Esto es una ley, es como la gravedad, te ata. Es como la gravedad porque puedes saltar todo lo que tú quieras en tu carne, pero nunca podrás volar en tus propias fuerzas. Hay un problema con Romanos capítulo 7, hermanos. Y es un problema serio para un cristiano. Pero quiero decirles que esto es una introducción o es un comentario de introducción al estudio de la próxima semana. Porque si Dios permite, en el próximo estudio vamos a ver que en Romanos 8 tenemos la clave del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Pero si te has dado cuenta, en Romanos capítulo 7 no se menciona ni una sola vez al Espíritu Santo. Y esa es la causa de la derrota. Cualquiera, quien sea, que trate de vivir la vida cristiana por su propio esfuerzo, fracasará. La fuerza de voluntad no es suficiente, pues la naturaleza vieja, la ley del pecado, atrae como la gravedad. En el verso 24, Pablo dice literalmente, me siento atrapado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra miserable en griego significa estar agotado. Significa haber luchado tanto que está absolutamente agotado. Y así están muchos cristianos, exhaustos. Han luchado mucho tiempo y no logran la victoria. Pablo exclama, Dios, yo no puedo cambiar, no soy capaz de hacerlo con mis propias fuerzas. Hermanos, en el tiempo del Nuevo Testamento, uno de los castigos para el homicidio era atar el cadáver de la víctima al cuerpo del homicida. Y tenía que llevar el cadáver de esa manera hasta que el cadáver se descomponía, hasta que se podría. Eso era parte del castigo. Y a donde iba llevaba ese cuerpo de muerte. Al acostarse llevaba consigo el cadáver y se levantaba con el cadáver atado, siempre acordándose de su crimen. Y Pablo dice, así es como me siento yo. No puedo deshacerme de mi naturaleza vieja, de mi naturaleza pecaminosa. Hay una solución. La respuesta, hermano y hermana, no vendrá por ti mismo, ni por otros, ni por circunstancias, ni por buenos deseos, ni por resoluciones de hacerlo mejor. Pablo dice que viene por una persona. Cuando él en el verso 24 pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya anuncia, ya anticipa que la victoria es a través de alguien, hermanos. Y en el verso 25, gracias a Dios, está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Hermana y hermano, la única manera de vivir la vida cristiana es dejar que Cristo viva por ti. No puedes vivirla en tus propias fuerzas. Estás condenado a fracasar si lo intentas. Porque la vida cristiana no es difícil. Realmente, humanamente, es imposible. La única manera de vivir una vida cristiana es que Cristo viva en ti. La próxima semana veremos por qué. Romanos 8 explica a Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Romanos 8 lo explica. Lo veremos por qué más adelante. La frustración, la culpabilidad, la condenación
el sentirse atrapado, todo lo que Pablo siente en Romanos 7, se soluciona en Romanos 8. Es Cristo viviendo a través de ti. Quiero finalizar esta reflexión compartiendo con ustedes algunas lecciones que nos debe dejar Romanos capítulo 7. La primera lección es que tenemos dos naturalezas. Esto no debemos de olvidarlo. Estas dos naturalezas están en un conflicto constante. Aunque eres cristiano, todavía tienes deseos de hacer lo malo. Es decir, solo por ser creyente, no significa que no seré tentado a mentir, a robar o a engañar. Y esto es parte de la vieja naturaleza, porque dos naturalezas están en conflicto dentro de mí. La segunda cosa o la segunda lección que quiero recordar contigo es que tu voluntad no tiene el poder de cambiar la vieja naturaleza. No puedes cambiar la naturaleza vieja por hacer resoluciones firmes. El apóstol Pablo dijo, deseo hacer lo bueno, pero no puedo. Nunca tendrás esa victoria en tu vida hasta que te des cuenta que no puedes ser cristiano por tus propias fuerzas. La tercera lección es que la única salida, hermana y hermano, es a través del poder de Jesucristo. La única manera de vivir la vida cristiana es dejar que Cristo viva a través de ti. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, autocontrol. Estas son características de Jesucristo. Y cuando Jesús vive su vida a través de ti, entonces saldrá de ti el amor, el gozo, la paciencia, el autocontrol, etcétera, etcétera. Tenemos dos naturalezas. Tu voluntad no tiene poder para cambiar la vieja naturaleza. Y tres, la única salida es a través de Jesucristo. Yo quiero invitarte, querido hermano y hermana, a que seamos cristianos realistas. Que seamos cristianos que enfrentemos nuestra lucha interior. Y para hacerlo tenemos que ser realistas. Te quiero compartir algunos consejos para enfrentar la lucha en tu interior. El primer consejo es: admite cuando estás confundido. El mismo apóstol Pablo lo hizo. Debes reconocer que no tienes todas las respuestas y admitir cuando las cosas van o son como tú no desearías que fuesen. En otras palabras, no trates de experimentar una realidad espiritual que no tienes. Pablo dijo, estoy luchando. Otro consejo que quiero animarte a que tomes es reconocer tus propias imperfecciones. Nunca tendrás victoria en Jesús hasta que reconozcas que hay una parte de ti en que no hay nada bueno. Es decir, tu naturaleza vieja. Tenemos que reconocer con honestidad nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, aquellas áreas en las que necesitamos que Cristo tome el control de nuestra vida. Y el tercer consejo que quiero invitarte es que platiques con Dios sobre tus verdaderos sentimientos. Sé honesto con Dios respecto a las luchas que sostienes. Recuerda lo que dice la palabra. Dios jamás despreciará a un corazón contrito y humillado. Deseo de todo corazón que podamos nuevamente encontrarnos para meditar en la palabra de Dios, ahora en Romanos capítulo 8, y ver la solución de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.